Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Desmantela el gobierno federal una red de extorsión que estaba bajo el control de la familia michoacana. Ocurrió durante el operativo denominado Liberación. Se realizó en 14 municipios del Estado de México. Golpe a la barredora. Fue capturado en Guadalajara Ulises N., conocido como El Pinto. Es señalado como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora y presunto responsable de la escalada de violencia en la entidad. Exige el Pleno de la Permanente del Congreso de la Unión a Estados Unidos el cierre del centro de detención Alcatraz de los Caimanes en Florida. Esto ante las violaciones a los derechos humanos de personas migrantes recluidas en ese lugar, entre los que se encuentran ya varios connacionales. En el mundo, intenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crear distractores para tratar de desviar la atención de la opinión pública sobre el caso, el escándalo Jeffrey Epstein, ante los señalamientos de que su nombre aparece en los archivos del magnate fallecido, quien fue acusado de tráfico sexual y pederastia. En la cultura, prepara la Orquesta Sinfónica Infantil de México una gira por distintas ciudades de todo el país. Será del 29 de julio al 3 de agosto. La agrupación está integrada por 138 instrumentistas menores de 18 años. Este 2025 cuenta con 5 instrumentistas invitados de Latinoamérica. Condenan mujeres los comentarios machistas que publica en redes sociales el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández y la sociedad en general. A lo que se suman ya sanciones que le va a imponer su equipo, las Chivas del Guadalajara, pero también la Federación Mexicana de Fútbol. ...23 de julio, Soul, Jazz, Rhythm and Blues recordaron a la cantante inglesa Amy Winehouse, dotada así con una voz prodigiosa y una personalidad única. Letras crudas, llenas de amor y dolor, la caracterizaron en sus interpretaciones. Winehouse se consagró como una de las artistas más importantes en su generación. A 13 años, sin la voz más cruda del soul moderno, las nuevas generaciones así la escuchan. Back to Black fue su éxito más reconocido, la canción que marcó su vida, porque el artista relata su camino hacia lo que llama un abismo negro después de sufrir una traición e infidelidad de su pareja. Incluso el recién desaparecido Ozzy Osbourne aparece en fotos donde los fans y admiradores refieren que son almas opuestas y a la vez perfectamente conectadas por su pasión, la música. Muy buenos días, les damos la bienvenida en este jueves 24 de julio a 11 Noticias Matutino Guadalupe. Muy buenos días. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. ¿Qué tal la vacación? ¿Qué tal el descanso? ¿Cómo Muy bien, estás? Estamos de vuelta con mucho ánimo. Eso es todo, pues aquí está Elvira Angélica Rivera esta mañana con nosotros y ustedes en casa ya lo saben, como siempre, aquí tendrán lo más relevante de la información. Lía Vadillo, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen y nos escuchan desde aquí, les saludamos. Les recordamos también que el código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear y les lleva directamente a nuestra página con más información. Como todos los días, compártenos sus opiniones y comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y bueno, vamos a arrancar con información en temas de seguridad. Y es que este miércoles el gobierno de México dio fuertes golpes al crimen organizado. Así lo informó. En el Estado de México llevó a cabo la operación Liberación. Se puso en marcha en varios municipios de la entidad y desmanteló una red de extorsión dedicada a controlar varios sectores que van desde la construcción hasta el sector de alimentos. Mi compañero Salvador Martínez nos da más detalles.
En un operativo simultáneo en 14 municipios del Estado de México, fuerzas federales y estatales desmantelaron una gigantesca red de extorsión de la familia michoacana, que monopolizaba y controlaba los precios de productos cárnicos, de construcción y hasta servicios de paquetería. En la denominada Operación Liberación, explicó el Gabinete de Seguridad, se capturó a 7 presuntos extorsionadores relacionados con dicha organización criminal y se aseguraron 52 inmuebles. Combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Con más de 2.800 efectivos federales y estatales, el operativo se realizó en forma simultánea en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tatlaya, Tejupilco, Temazcaltepec, Tenancingo, Tezcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. En estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito. También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo. El poderío de la organización era tal que este martes, cuando se realizaron los cateos y las detenciones, cientos de personas realizaron bloqueos en Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal para evitar las aprehensiones. El modus operandi de estos extorsionadores era prohibir a los habitantes de estos municipios comprar los productos en otras tiendas y monopolizaban la venta para aumentar los costos hasta en más del 100%. Quienes se negaban a pagar los costos o compraban los artículos en otros municipios eran levantados, golpeados y hasta asesinados. Podemos ver la referencia y la variación específica de algunos productos que puede ir hasta un 122% en el caso del millar de bloc, o el kilo de clavo puede ir a 77%, o la tonelada de mortero o de cemento puede tener incrementos que van hasta casi el 21 o el 20.5%, es decir, siempre hay un incremento desmedido y por supuesto fuera de contexto de mercado. De esta manera, las fuerzas de seguridad han establecido una nueva estrategia. Ya no solo van contra los líderes criminales que trafican con drogas o huachicol, sino también van contra las tareas gerenciales, financieras, de contabilidad o administrativas que han establecido. Derivado de este operativo, se complementaron las órdenes de aprehensión de 7 personas identificadas como Antonio, Lucía, Eli, Gonzalo, Jorge, José Fernando y Yareli. También se detuvo al líder regional de la red de extorsión que se escondía en Quintana Roo. Se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Además, mediante un sistema novedoso de justicia social, se distribuirá de manera anticipada entre las víctimas de extorsión en estos municipios los productos de los inmuebles y establecimientos asegurados, como cárnicos, huevos, animales y material de construcción. Con las imágenes de David Ramírez y Leonardo Carpio, Salvador Martínez, 11 Noticias. Y por cierto, de las 8 personas capturadas en la Operación Liberación en el Estado de México y que estaban bajo las órdenes del cártel de la familia michoacana, a Yareli N., ex tercera regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, le fue decretada prisión preventiva por el probable delito de secuestro con fines de extorsión. La Fiscalía Mexiquense indicó que esta exfuncionaria fue detenida el pasado 21 de julio y se le acusa de participar en la privación de la libertad de un comerciante. Precisamente la historia de la familia michoacana está llena de alianzas y traiciones. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta cómo es que surgió esta organización criminal y cómo ganó presencia en distintas regiones del país. Los orígenes de la familia michoacana se remontan a 1980 como una organización delictiva que operaba en los municipios de Tierra Caliente de esa entidad del Pacífico mexicano. Surge en los años 90 como producto de una alianza con el Cártel del Golfo para eliminar a la organización de la familia Valencia, también conocida como el Cártel del Milenio. Esta organización
fincó sus reales en el municipio de Aguililla, donde se hizo cargo de la siembra de marihuana y amapola y más tarde del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La familia michoacana expulsó a los Valencia y más tarde se deshizo de los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, su antiguo cómplice. La familia irrumpió en 2006 con un acto de terror propagandístico. El 7 de septiembre de ese año, sicarios de la organización lanzaron las cabezas de 5 personas a la pista de un bar en Uruapan. Entre sus líderes históricos figuran Nazario Moreno, el Chayo, Carlos Rosales, el Tísico, Servando Gómez, la Tuta, José de Jesús Méndez, el Chango. En 2008, un hecho marcó un antes y después de la cruenta guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón contra las organizaciones criminales. El atentado con granadas en la plaza central de Morelia durante las festividades del Grito de Independencia. 9 personas murieron y 132 resultaron heridas. El hecho se atribuyó a la familia michoacana en venganza al apoyo que la población daba supuestamente al gobierno de Calderón. En marzo de 2014 fue abatido en Tumbiscatío Nazario Moreno el Chayo. Fue una segunda muerte luego de que presuntamente fue abatido en 2010. Esto marcó el fin de una etapa en el cártel que se dividió en 2 facciones. Los Caballeros Templarios, dirigidos por la Tuta y Enrique Plancarte Solís, y otra que conservó el nombre de la familia michoacana, dirigida por el Chango Méndez. Ambos fueron capturados y el Chango Méndez extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto a otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Miguel Treviño Morales, ex líder de los Zetas. Actualmente sobrevive la nueva familia michoacana, con presencia en 15 municipios del Estado de México y al menos 9 alcaldías de la capital del país, de acuerdo con autoridades federales. Se niega a la extinción. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y un golpe contundente a la delincuencia organizada fue el que dieron las fuerzas federales al grupo criminal La Barredora. Opera, como sabemos, en Tabasco y tiene extensiones por ahí en otros puntos. Capturaron en Guadalajara, Jalisco, a Ulises N., conocido como El Pinto, identificado como uno de los líderes de este cártel. Es presunto responsable de la escalada de violencia en la entidad en Tabasco desde enero de 2024. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó así la detención en redes sociales. Informó que Ulises N. cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible. Con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ulises N. fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara y de acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad Federal, El Pinto está identificado como un ex policía federal y presunto responsable de los disturbios ocurridos en Tabasco la noche del 22 de diciembre de 2023, el llamado Viernes Negro, cuando comandos armados realizaron ataques coordinados en al menos 5 municipios. En esos hechos, 15 vehículos fueron incendiados. 3 internos fallecieron en motines simultáneos en los penales de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco. Además, a Ulises N. se le relaciona con Hernán B., exsecretario de Seguridad de Tabasco, como sabemos, actualmente prófugo de la justicia por presuntos nexos con esta organización criminal. Y hablando del exsecretario de Tabasco, Hernán B., la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que sigue vigente la orden de aprehensión en contra de esta persona y también hay ficha roja de la Interpol para buscarlo en más de 130 países. Esto después de que se diera a conocer que el exfuncionario solicitó una suspensión provisional para evitar ser aprehendido. Sin embargo, la presidenta explicó que el recurso legal no procedió. En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, refirió que se investiga a más personas cercanas a Hernán B., entre las que podrían estar otros funcionarios públicos. Si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial. Se está buscando a él y a otros igual, a otros objetivos de este grupo.
Y por si fuera poco, en un tema aparte, en Paraguay fue detenido Gerardo Bermúdez, sobrino precisamente de Hernán B. Fue capturado por presuntas apuestas ilegales. Vamos ahora a hablar de violencia de género, particularmente de estas declaraciones machistas y misóginas del futbolista mexicano Javier El Chicharito Hernández, que como sabemos publicó hace unos días en sus redes sociales. La condena fue unánime, no solo las mujeres alzaron la voz en contra de estas declaraciones, que sin el menor menoscabo publicó en sus redes, las confirma, las reafirma. Si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, coincidirán incluso con las declaraciones recientes hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema sí llegó a la mañanera, la presidenta, las mujeres en general, la sociedad han condenado los comentarios de Javier Hernández. El Club Guadalajara y la Federación Mexicana de Fútbol analizan sanciones que podían aplicarle al Chicharito Hernández. Viana y Zárate. Las recientes declaraciones de Javier Chicharito Hernández han provocado indignación y rechazo en todo el país. El delantero de Chivas, quien por años fue admirado por millones, hoy es señalado por promover un discurso machista. En videos difundidos en sus redes sociales, Chicharito aseguró que las mujeres están fracasando porque han dejado de cumplir su rol natural de cuidar, limpiar y sostener el hogar. Afirmaciones que han sido ampliamente condenadas por su tono retrógrada y misógino. Las críticas no se hicieron esperar y una de las voces más contundentes fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero esta idea ya es muy... no es una... es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Y es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas. Por su parte, la Secretaría de las Mujeres, a través de un mensaje en redes sociales, también expresó su rechazo y señaló la difusión de este tipo de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género. En el ámbito deportivo, jugadoras de Chivas Femenil respondieron al futbolista, compartiendo un video de la activista Mariana Valle, donde afirmó que la opresión no está en limpiar, sino en que por siglos esas tareas fueron impuestas a las mujeres como un destino inevitable. Por su parte, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, recordó que la propia Liga MX ha trabajado en protocolos para hacer frente a los discursos machistas y violencia de género. Mira, hoy la federación, la liga tiene un protocolo claro, un reglamento y la grande fortuna de haber hecho un trabajo de la mano de los clubes que antes no existía y que muchas industrias, muchas empresas no tienen. Tras estas reacciones, el Club Guadalajara emitió un comunicado en el que reprueba los comentarios de su delantero y destacan que se han tomado acciones apegándose al reglamento interno. Mientras que la Federación Mexicana también indicó que la Comisión de Género y Diversidad inició un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, por lo que determinaron imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier El Chicharito Hernández. 11 Noticias, Viana y Zárate. Y precisamente una clara muestra del papel que desempeñamos las mujeres en todos los ámbitos, aún en aquellos considerados exclusivos de los hombres, es el de la mexicana Katia Itzel García. Ella sigue haciendo historia en el arbitraje internacional. Y es que ahora será la única mujer que va a participar como árbitra central. Esto en el Mundial Sub-20 de fútbol masculino. Se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Para este torneo, Katia estará acompañada por sus compatriotas Sandra Ramírez y Karen Díaz, ambas experimentadas asistentes que completan este equipo arbitral mexicano. A las 6:26 en la hora del centro vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios. En nuestro portal toda la información actualizada minuto a minuto, no le busque más, aquí lo tiene en la palma de su mano, revíselo, micrositios, Relación México-Estados Unidos y Canadá, 11 Lab, también entretenimiento, las mañaneras del pueblo y nuestra frase del día. Conózcala en nuestro portal. Revisamos, así viene Milenio,
Tumban a la familia, red de extorsión en el Estado de México. Nota principal, le dimos cuenta de ello, el sorteo de la Lotería Nacional. Xin en cuidados paliativos, este signo, esta banda que ahora es una muestra de la amistad México-China. Bajo esta perspectiva, los cuidados de salud que tienen con ella. De Milenio vamos a revisar la nota principal esta mañana en el Heraldo de México. 10 acciones para reforzar, dice este diario, la búsqueda de desaparecidos. Omar García Harfuch, cae célula, dice en su nota principal el Heraldo, cae célula de la familia. En el Estado de México, 8 personas detenidas por secuestro express con fines de extorsión. Vamos a ver así la portada. Nota principal en el Universal. Trump aterroriza con carta a niños migrantes. Es hora de que salgas de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos la publican y así la consigna el Universal. Dan golpe a la barredora, cae el segundo al mando de esta organización criminal. ¿Quién dañó el patrimonio universitario? Recuerdan, después de la marcha contra la gentrificación del pasado fin de semana, el bloque negro que incluso quemó libros. Excelsior, cae el número 2 de la barredora, el detenido fue policía federal. Dan golpe a economía criminal en el Estado de México. Omar García Harfuch, amagan con tomar las armas, así lo titula Excelsior, transportistas allá en el Estado de México. Y cerramos nuestra revisión de las planas con El Financiero. Impulsan acuerdos comerciales a los mercados y al peso mexicano. Bolsas con mayores alzas. Tiene Trump acuerdo con Japón, impondrá 15% de arancel. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede desligarse de la polémica que ha generado recientemente el caso Epstein, Jeffrey Epstein. Y es que a pesar de que el mandatario ha recurrido a distractores para tratar de desviar la atención sobre este escándalo, mi compañero Ediberto Martínez nos informa. Donald Trump ha maquinado una serie de acciones que se han interpretado como un intento para desviar la atención de la opinión pública en torno al caso Jeffrey Epstein. Desde mayo, el presidente de Estados Unidos fue informado por la fiscala general Pam Bondi que su nombre figuraba en las listas del polémico pederasta, situación que el mandatario negó, según reportes del diario The Wall Street Journal. Trump solicitó abrir el expediente, pero un juez federal de Florida denegó la petición del Departamento de Justicia para revelar las transcripciones del gran jurado relacionadas con la investigación del empresario acusado de delitos sexuales. Sin embargo, un panel de la Cámara de Representantes votó a favor de citar el próximo 11 de agosto a declarar a Ghislaine Maxwell, novia y cómplice de Epstein, para obtener información detallada. Ella está encarcelada purgando una pena de 20 años. El presidente Donald Trump fue cuestionado si tenía conocimiento de esta entrevista. Sí, no sé sobre eso, pero creo que es algo que suena apropiado hacer, ¿sabes? La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein se remonta a la década de 1990, de acuerdo con un video y fotos publicados por la cadena CNN. En imágenes que no habían sido difundidas, la televisora informó que revisó material histórico de eventos como la segunda boda de Trump con Marla Mapps en 1993. En el archivo, encontró fotos de Epstein entrando al Hotel Plaza en Nueva York, donde se realizó la boda. En otra, se puede ver al empresario durante la inauguración del café Harley Davidson en octubre de 1993, a un lado de Eric e Ivanka Trump. También hay un video en el que se observa a Trump riendo y platicando con Epstein durante un desfile de Victoria's Secret en 1999. Trump busca distraer a la opinión pública y a sus seguidores con falsas narrativas. Incluso la fiscal general de Estados Unidos ha negado el tema. Ese es el mensaje que estamos aquí para enviar hoy. Nada sobre Epstein, no voy a hablar sobre Epstein. En otros temas considerados como una distracción, es la petición que Trump hizo a Coca-Cola de usar azúcar en vez de jarabe de maíz. Además, Trump pidió que el equipo de fútbol americano Washington Commanders debería recuperar el nombre de Redskins o Pieles Rojas, cambiado en 2020 por sus connotaciones racistas. Trump amenazó que, de no ser así, entorpecería las negociaciones para que la franquicia regresara a Washington. Y la supuesta conspiración del expresidente Barack Obama, que lideró
para relacionar a Trump con el gobierno ruso que interfirió en las elecciones de 2016. 11 Noticias, Heriberto Martínez. Y miren, en información nacional, legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aseguraron que no pueden quedarse callados ante la humillación normalizada y el encierro convertido en espectáculo político en el centro de detención migratoria Alcatraz de los Caimanes. Esto es en Florida, es decisión del gobierno de Donald Trump ponerlo en marcha. No solo en México, también en Estados Unidos hay protestas de los demócratas, quieren cerrar este lugar. Armando Gama nos cuenta más. El Pleno de la Permanente exigió al gobierno de Estados Unidos el cierre definitivo de la cárcel Alcatraz de los Caimanes en el estado de Florida. Exigimos la liberación, no solamente de los mexicanos ahí detenidos ilegalmente, sino de todas las personas migrantes que están privadas de su libertad en Alcatraz de los Caimanes. En un pronunciamiento, la Permanente del Congreso de la Unión externó su solidaridad con la comunidad migrante y al mismo tiempo condenó las condiciones inhumanas, dijo, en las que se encuentran 14 paisanos, entre ellos los hermanos Carlos y Alejandro González en Alcatraz de los Caimanes. Respaldamos al Poder Ejecutivo Federal de México en el esfuerzo de defender los derechos de las y los migrantes y específicamente en el llamado que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para repatriar a nuestros connacionales que se encuentran en esta situación. No podemos callar cuando la humillación se normaliza y el encierro se convierte en espectáculo político. Pero el PRI y el PAN aseguraron que hay una falta de capacidad de respuesta en la atención de los consulados de México en la Unión Americana. Es cierto que como país tampoco hemos respondido como debiéramos. Como se explicó ya aquí, el presupuesto de los consulados ha bajado enormemente. En los peores momentos de nuestra relación no están siendo fortalecidos. Morena rechazó los señalamientos y aseguró que recientemente se anunció una estrategia para fortalecer toda la red de 50 consulados de México en territorio estadounidense. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Respaldamos de manera decidida la actuación de nuestra presidenta, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular para exigir la revisión inmediata de estas detenciones y gestionar de forma urgente la repatriación de nuestros connacionales en condiciones dignas y seguras. De acuerdo con cifras oficiales, las autoridades estadounidenses han deportado a 56,000 mexicanos desde que llegó a la Casa Blanca el presidente Donald Trump. 11 Noticias, Armando Gama. Vamos con información deportiva y es que los mejores jugadores de la Liga MX y la MLS se enfrentaron, esto en el All-Star Game 2025. Ocurrió en Austin, Texas. Esto más en las breves de deportes con mi compañera Vianey Zárate. La MLS se impuso 3-1 ante la Liga MX en el All-Star Game que se realizó en Austin, Texas. Sam Zurich, Ty Baribo y Brian White marcaron los goles para el conjunto estadounidense, mientras que el joven promesa del fútbol mexicano Gilberto Mora marcó el único tanto para la Liga MX. La MLS agranda su dominio ante la Liga MX y ya acumula 3 victorias sobre una en este tipo de encuentros. Quedó definida la final de la Eurocopa Femenina. Inglaterra buscará defender su corona ante España, que ayer venció 1-0 a Alemania con gol de Aitana Bonmatí en el tiempo extra. En el básquetbol, México arrancó su participación en el Campeonato FIBA Centroamericano Femenil que se realiza en Nicaragua con una contundente victoria de 67-48 sobre Panamá. Su próximo duelo será este viernes 25 de julio ante Guatemala a las 19:30 horas, tiempo del centro de México. 11 Noticias, Vianey Zárate. Para no olvidar
olvidar, Luis A. Méndez ya está listo como siempre y también vienes en un mood de vacaciones. Se acabó el traje porque ya estás tú de vuelta y bueno, Hemos regresado. la formalidad había estado unos días, pero ahorita ya estás tú aquí. Ya estamos de regreso, pero tú también para no olvidar. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar del goce, del disfrute, sobre todo, acá en esta cámara estamos, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar del goce, del disfrute, sobre todo de las personas que en este periodo han salido de vacaciones como Angie, tú que andabas de descanso, y el día de hoy les preparamos una nota sobre este tema. Vamos a ver qué encontramos en los archivos de la Videoteca de Canal 11. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y para los amantes del sol, arena y agua, las vacaciones son el tiempo indicado para disfrutar. Para no olvidar, abre los archivos de la Videoteca de Canal 11 para mostrar cómo se disfruta el descanso. Y sí, Acapulco fue el primer destino turístico de México a nivel internacional. Con el propósito de pasar momentos agradables, abordamos el autobús que habrá de conducirnos en pocas horas hasta el puerto de Acapulco, disfrutando de toda la comodidad apetecida para este corto viaje. En esas playas, comerse un manguito con chile, subirse a la banana y comprarse una playera es parte de la tradición. En algunos casos, querer volar en parachute es parte de la vacación, aunque no se logre a la primera. Incluso ver la bahía es parte del goce. Ver las alturas es difícil, pero muy bonito. Una experiencia muy bonita. ¿Lo recomienda o no? Claro que sí. ¡Se sienten bien! ¡Vengan a Acapulco! Pero en Acapulco la fiesta siempre ha sido garantía. Ya sea en camión, auto o avión, miles de mexicanas y mexicanos están disfrutando y han disfrutado de los destinos de nuestro país, Oaxaca, Veracruz o cualquier otro lugar. Nuestros archivos muestran también aquellos que no se pudieron ir de vacaciones, pero que en el caso de la Ciudad de México disfrutan del ancestral Xochimilco. Otros no pudieron ir a la playa, pero nuestro archivo resguarda que disfrutaron de los balnearios locales. Buenas tardes, quisiera rentar una cabaña, por favor. Nuestras cámaras y micrófonos también han documentado las vacaciones de cientos de capitalinos y capitalinas. ¿Por qué decidieron venirse a un balneario de estos y no a la playa o otros lugares? Más que nada porque es aburrido estar saliendo afuera y para regresarse es un desastre. ¿Con qué presupuesto salió de casa? Con 500 pesos. Como pueden ver, cientos de familias capitalinas han venido a los distintos centros vacacionarios de la capital para pasarse un buen rato en este periodo vacacional. Para no olvidar, recuerda que las vacaciones son un derecho en México y que sirven para tomar un descanso de la vida diaria. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Pues así este periodo vacacional, Angie, hay que recordar que apenas hace unos años, hace 2 años fue esta reforma en donde se amplió el número de vacaciones en nuestro país, porque México era uno de los países que menos días de vacaciones tenía a nivel mundial. Hay que recordar, por ejemplo, que teníamos 6 días de vacaciones al año, mientras otros países tenían 12, como Argentina, ¿no? O España 22. Actualmente al año de vacaciones tenemos derecho por 12 días. 12 días que ya se pueden tomar de la forma en la que mejor nos guste a los trabajadores. Eso es algo muy importante, Luis, y también destacar porque veíamos imágenes muy significativas de Acapulco, que ha sido el destino por excelencia, por lo menos para la zona centro del país, pero también recordar que nuestro país, México, es el 6º lugar más visitado a nivel mundial y pues muestra de ello siempre son las vacaciones. Sí, y bueno, todos los que no pueden salir de ciudades, ponemos el ejemplo de la Ciudad de México, pero seguramente hay otros lugares en donde las personas tienen que, a donde visitan otros lugares, ¿no? Como en Guanajuato,
Guanajuato, Sí. o también hacia el norte del país, Los Cabos, ¿no? Sí, la otras gente que playas. ve por allá, pues se queda por allá. Qué rico es vivir en playa a quien le guste la playa. Así es, el sol, la arena y el mar siempre van a ser un disfrute. Sí, sin duda. Y bueno, pues tenemos, ya saben, el hashtag para no olvidar. Mándenos ahí todos sus comentarios, les damos lectura y seguimos muy al pendientes para nutrir con ustedes, con la audiencia y sobre todo con los archivos de Canal 11 esta sección. Así es. Muchas gracias, Luis. Te vemos la próxima semana. Que compartan todo lo que han vivido en estas vacaciones, porque además nos hiciste un recuento desde por allá de 1950, cómo la gente vacacionaba y por supuesto cómo el 11 siempre estaba presente para dar cuenta de ello. En eso estamos, Angie. Que nos compartan sus experiencias. Gracias, Luis, para no olvidar. Y nos vamos con más. Contigo, Guadalupe. Vamos a revisar el pronóstico del estado del tiempo. Ismael Marcelo, nos conectamos contigo al Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del 11? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y les informo que las lluvias vuelven a ganar terreno sobre buena parte del territorio nacional y en los próximos días se concentrarán especialmente en los estados del occidente, sur y sureste. Para este 24 de julio, los mayores acumulados de lluvia se pronostican en Puebla, Guerrero y Oaxaca. Serán generadas por el monzón mexicano, los canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Las lluvias de ayer en el Valle de México se acompañaron de vientos fuertes y se reporta la caída de un anuncio espectacular en la carretera Cuautla-Ciudad de México, pasando la caseta de Chalco. El incidente afectó la circulación en ambos sentidos. Protección Civil del Estado de México no reporta personas lesionadas. Ahora vámonos al pronóstico regional. Iniciamos en la península de Yucatán, donde tendrán una jornada nublada con lluvias esta tarde y noche. El ambiente será caluroso con máximas de 35 a 40 grados. También en el sureste mexicano volverá a llover fuerte este jueves, especialmente en Guerrero y Oaxaca. Las temperaturas serán muy calurosas con máximas cercanas a los 35 grados Celsius. En el centro del país también esperamos lluvias durante esta tarde y noche, principalmente en el sur de Puebla, donde los acumulados podrían alcanzar los 50 milímetros y generar encharcamientos. En la Ciudad de México también lloverá fuerte. Para el occidente mexicano se pronostica cielo nublado con lluvias en horas de la tarde. El ambiente será muy caluroso y los termómetros podrían superar los 35 grados en la región de Tierra Caliente, allá en Michoacán. Lluvias de menor intensidad se prevén en el norte del país. Las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ojo, mañana las precipitaciones volverán a generalizarse. Una jornada muy calurosa también experimentarán en la península de Baja California, en Sonora y Sinaloa. Recuerden usar protector solar y tomar agua natural de forma constante. En el sur de Sinaloa esperan algunas lluvias y chubascos con descargas eléctricas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos el día de mañana. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz, siempre presente en este espacio. Miguel, ¿cómo estás? Y bueno, aprovecho para que públicamente felicitarte también por ese reconocimiento que te dieron. Te agradezco, bienvenida después de vacaciones. De algunas vacaciones, sí. Qué bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a la información con motivo de los festejos por 700 años de la fundación de Tenochtitlan. El gobierno federal de la Ciudad de México, así como Correos de México, dieron a conocer la emisión de un timbre postal conmemorativo. México Tenochtitlan, 7 siglos de legado de grandeza. Se suma esta obra singular del timbre postal conmemorativo por los 700 años de México Tenochtitlan, una pieza artística y documental que llevará a cada rincón del país la memoria de esta ciudad levantada sobre el agua. Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, dijo que la emisión de esta estampilla representa un testimonio gráfico, cultural y simbólico de la historia de México, ya que es un fragmento de memoria que recuerda que comunicar ha sido desde siempre parte esencial del alma mexicana.
Los medios y las rutas han cambiado, pero se mantiene el mismo compromiso de hace 700 años: hacer llegar mensajes, información, noticias diversas, paquetes a todos los rincones del país. La estampilla conmemorativa tiene un costo de 9 pesos y cuenta con un tiraje de 200,000 unidades, además de un código QR en el cual se encuentra información de todas las celebraciones que se llevarán a cabo. La película No nos moverá, nominada al Ariel en 15 categorías, propone una reflexión sobre los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968 en México. Llegará a los cines hoy, 24 de julio. Saray Campech cuenta los detalles. Para el cineasta Pierre Saint-Martin, el 2 de octubre es muy difícil de olvidar. Es hijo de familiares de una de las víctimas del 68. Y como una forma de asimilar una historia que parece tan lejana, decidió filmar No nos moverán. La fuente de inspiración de la cinta es alguien muy cercano a él. Mi madre, que estaba en la persona en la que está basada el personaje principal, es así, ¿no? Entonces como que un poco fluyó todo eso muy bien. Necesito que tú me ayudes a encontrar a ese militar y vengar a mi hermano. Protagonizada por Luisa Huertas, la ópera prima de Saint-Martin no se sumerge en la idea de documental del 68. Lo ficciona, de alguna manera lo dota de surrealismo y acentos de cine negro para volverlo más cercano a las narrativas actuales. Poder ver las reminiscencias, ver cómo nos comunicamos, cuáles son los vasos comunicantes entre el tiempo pasado del 68 y cómo se conecta con el ahora. Entonces, en ese sentido, pues era como nuestro interés darle como una visión distinta al 68, verlo también desde un lado más humano. No nos moverán se estrena el 24 de julio y se encuentra nominada al Ariel en 15 categorías. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Daniel Pérez. 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, la Orquesta Sinfónica Infantil de México alista una gira por distintas ciudades del país. Aquí les contamos los detalles. Originaria de Guadalajara, Beatriz Chenor forma parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Pues aquí los maestros también fomentan mucho apoyarse y que no importa en qué atril estés, en el primero o en el último, todos tocamos y todos somos igual de importantes. Beatriz, al igual que 138 instrumentistas menores de 18 años, está desde el 16 de julio en el campamento del Centro Vacacional del Seguro Social en Atlisco, Metepec, preparando repertorio. Así se escucharán en la gira por distintas ciudades del 29 de julio al 3 de agosto. Un distintivo de este año son 5 instrumentistas invitados de Latinoamérica. Es el caso del violinista panameño Samuel Guzmán. Mi mamá llegó corriendo a decirme, no, mira, que te seleccionaron para ir a OSIM. Yo, ¿en serio? Yo estaba emocionado, nervioso, porque sí quería que se me presentara una oportunidad así para poder seguir aprendiendo muchas cosas más fuera de lo que es mi país. Las sedes, días y horarios de los conciertos de la gira están en el sitio fomentomusical.cultura.gov.mx. Con imagen de Yujin Pasol y Andrés Reyes, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Qué atinada la edición de nuestros compañeros. Sí. Ahí está el ensayo de la OSIM. Bueno, y Operación Mamut, programa que puedes disfrutar los domingos en Canal 11, llega al Teatro El Vicio, en donde el público podrá disfrutar de la comedia política. Aquí los detalles. El noticiero prehispánico que cada domingo aparece en la pantalla de Canal 11 llega ahora también al escenario. Algo que extrañamos a veces en los estudios de televisión, pues es la posibilidad de tener la risa del público, las reacciones de la gente, los enojos, las sorpresas, lo que provoca la comedia, el humor. Este sketch, que forma parte del programa Operación Mamut, se hace ahora totalmente en tiempo real para mantener informado y divertido al público.
Cada semana hay que reescribir por lo menos la mitad del show porque vamos con las noticias de la semana. Es muy divertido porque pues comentamos lo que está pasando, incluso en el momento en el que estamos haciendo el show, tenemos ahí los celulares y si hay una noticia de última hora la damos en modo Cuauhtémoc y Hernán Cortés. El tipo de comedia política que propone el noticiero prehispánico busca conectar de forma horizontal con la gente. No vivimos en un castillo y bajamos a hacer reír al pueblo, no, pertenecemos, digamos, al pueblo y nos reímos con ellos y no de ellos. Hay un público que yo creo que tenía décadas de abandono en el sentido de una comedia política digna y respetuosa de la inteligencia del interlocutor. El noticiero prehispánico tendrá 2 funciones más en el Teatro El Vicio, los sábados 26 de julio y 2 de agosto a las 19:30 horas. 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, son 3 ahora. Picnic frente al abismo, Cuerpos como tiempo y Congreso Internacional de Abismos, coedición de Vanilla Planifolia e Intersecciones. Se presenta hoy, mañana y pasado en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se encuentra en la Colonia Roma. Será a las 19 horas cada uno de los 3 días. Estos libros en voz de su autor. En estos 3 libros, 3 formatos distintos. El primer libro, Picnic frente al abismo, es un libro de narrativa y ensayo que trata sobre la temporalidad y la construcción de la ficción hoy. El segundo libro, que se llama Cuerpos como tiempo, es una obra dramática escrita junto con Katy Bustillos, dramaturga de Bolivia, y Marcia Césped, dramaturga de Chile. Y el tercer día se presenta el tercer libro, que es un libro que se llama Congreso Internacional de Abismos, donde invitamos a todas las personas a escribir sobre su relación con el tiempo y la ficción y sus propios abismos. Y es un libro vacío, puede dibujarlo, puede escribirlo, y la idea es que puede mandarlo a un correo electrónico y seguir siendo parte de los siguientes congresos internacionales de abismos. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 420 del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Isabel Madrigal y dice: el lunes 10 de mayo de 2010, Treviño recuperó la libertad gracias a ese otro juzgador y volvió a casa en un avión comercial. Tenía los nervios destrozados. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 117 años de la partida del poeta salvadoreño Vicente Acosta. En su honor, el poema del día Vientos de Octubre, que en alguna parte dice: las golondrinas aturdiendo el huerto, solo flores y luces en el mundo, solo cantos y sueños en el alma. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Mira, he de decir que a veces mandan la petición del poema sin estar agregados a mi cuenta y entonces no puedo mandar un poema tan grande a la cuenta, pero por mensaje. Si se agregan un mensaje, pues ya me lo piden, nos ponemos de acuerdo, igual por otra plataforma se puede hacer llegar. Bueno, lo importante es que escriban, Miguel, y que lo soliciten para que puedas hacérselos llegar. Que se sepa que lo quieren. Oye, Miguel, aprovechando que tenemos un poco de tiempo, recordar la sala de lectura ya está pronta. Llevan en la página 420 y ya es pronta esta sala de lectura con Ricardo Rafael. El próximo miércoles a las 19 horas, Museo Somaya. Por ahí he hecho circular un comunicado, un flyer que diseñaron en el Somaya. Aquí haremos lo propio. Pero sí, ya vayan apuntándose y si quieren acérquense a la obra y si no leen, si leyeron, si quieren leer, vayan de todos modos. Es noche de museos, van a disfrutar además de las salas del Museo Somaya. Además de la noche de museos, pues también disfrutar y deleitarse con Ricardo Rafael, porque sin duda este es uno de los temas que tiene mucho por contar. Sí, ¿no? Pocas veces he visto yo que después de publicado un libro se desenreda un asunto jurídico. Este fue uno de ellos. Importante y además que no ha terminado, tiene muchos capítulos todavía, Miguel de la Cruz. Muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos conversando mañana. Es momento de hacer un corte y volvemos. A las 7 en la hora de centro, gracias por continuar en la señal del 11. Estamos en vacaciones y los riesgos no solo se corren cuando uno deja la casa, sino también dentro de ella. Hay que tomar medidas importantes, sobre todo, ¿saben qué? Para irnos muy tranquilos a disfrutar de este periodo de descanso.
cuidar de nosotros, cuidar de los nuestros y cuidar nuestro hogar. En estas vacaciones también es muy importante saber en qué zona habitamos para ver qué cuidados podemos tener. Lo básico, en caso de ser necesario, la seguridad tiene que ser nuestra prioridad en puertas y ventanas. A veces hay truquitos en las casas que se aprovechan para hacer otro tipo de medidas, pero hay que instalar un sistema de alarma y cámaras, temporizadores de luz, avisar a los vecinos si es necesario. También otras opciones, simular la presencia en casa, podemos hacerlo a través precisamente de estos temporizadores de luz. Hay que considerar todas las opciones. Vamos a seguir revisando las medidas de seguridad en casa. Otros consejos: desconectar aparatos electrónicos que no se utilicen, cerrar el paso del gas, el agua, limpiar el refrigerador, y algunos recomiendan dejar un cubo de hielo en el congelador para ver si se va la energía eléctrica, tengamos la posibilidad de detectar si se descomponen o no nuestros alimentos. ¿Qué más se recomienda? Ocultar bien o guardar en un lugar que nosotros conozcamos los objetos de valor y los documentos importantes. Esto es fundamental. También se recomienda en esta era digital, todo lo queremos compartir en redes sociales, hay que ser muy cautelosos, hay que tener prudencia, evitar etiquetar en tiempo real en dónde nos encontramos, en qué lugar estamos disfrutando de la vacación. Si lo quieren hacer, háganlo después, compártanlo con sus amigos, familiares. Ahora con las redes sociales esto es posible. Lo más importante es salir tranquilos de casa y regresar y encontrar todo en su lugar. Tenemos más. Y bueno, es momento de darle la bienvenida a Pitichi Rivadeneira López. Ella es coordinadora nacional de prevención de accidentes de la Cruz Roja Mexicana. Muy buenos días, Pitichi. Gracias por estar acá. Angélica. Gracias, buenos días, Pitichi. Guadalupe. Qué gusto gracias recibirte por la invitación. Gracias por estar acá. Y es que nos convoca a hablar de un tema muy importante que sabemos, ya iniciaron las vacaciones, estamos en plena temporada vacacional, pero algo de lo que es importante hablar es de lo que ocurre en las vacaciones, porque a veces pareciera que es puro descanso, pero en realidad también conllevan accidentes. ¿En qué situaciones? ¿Qué es lo que a ustedes les motiva como Cruz Roja Mexicana a estar presente en estas vacaciones y poner el acento en lo que no debemos hacer o evitar para evitar accidentes? Pues como bien dices, es una temporada pues para que se disfrute, para que las personas, si van a salir de sus hogares, muy bonitas recomendaciones las que mencionaste. También cuidar mucho los trayectos, ¿no? Manejar, conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, justo para que vayan y vengan las personas que les toca salir. Pero hay muchas personas que se quedan en el hogar, sobre todo los niños, porque a veces los padres de familia no compaginan las vacaciones de sus labores con las vacaciones escolares. Entonces muchos niños se quedan en el hogar. Y tristemente es una de las principales causas de muertes por accidentes en nuestro país. En promedio, en nuestro país mueren todos los días 100 personas a nivel nacional. Es un dato muy alarmante porque las muertes por accidentes son prevenibles. Siempre que hay un accidente, por menor que sea, analicen por qué sucedió y se van a dar cuenta que se pudo haber evitado. Entonces son 100 muertes que se pueden evitar al día. Sin embargo, a veces normalizamos el tema de, pues ya le tocaba, pues es que en la casa es segura. Es muy curioso, los hogares no son seguros. Desde que hay una escalera, hay un alto riesgo de poderse caer. Entonces son de los principales acontecimientos, accidentes que suceden en el hogar, son las caídas, las intoxicaciones sobre todo los niños que justo se quedan en casa porque no van a la escuela y se pueden equivocar con algún recipiente y consumirlo. Los atragantamientos también, que pues se quedan solitos, pueden ingerir alimentos no del tamaño proporcional que debe ser consumido para su edad y puede haber un atragantamiento. Ahogamiento es también una de las causas muy lamentables porque las personas que justo no pueden salir y que es el momento de a lo mejor de chapotear en el agua, a veces compran estas piscinas inflables chiquitas, pero si el niño es chiquito también se puede ahogar. En 5 centímetros de agua un bebé se puede ahogar, por ejemplo. Por eso es bien importante, si también la madre de familia va a estar ahí con él, no lo puede descuidar un segundo porque de verdad en un momento sucede la desgracia. Los accidentes. También las quemaduras es otra de las causas, pues prenden el fuego, se vierten el alimento o el líquido que se esté ahí hirviendo y son de las de los principales causas de accidentes.
Una recomendación fundamental es que los hermanos mayores, al fin, si son niños, no pueden cuidar a otros niños. Claro. No Exacto, tienen esa habilidad, percepción del riesgo. No dejan de ser niños. Exacto. Siempre tienen que estar al cuidado de un adulto responsable. Si es bien difícil esto, lo mejor es buscar también opciones de los cursos de verano, por ejemplo, ¿no? Que están regulados, que hay adultos que están cuidando a los menores, pero sí hacemos un llamado a todos los padres y madres de familia que cuiden a los niños ahorita en temporada vacacional, dentro y fuera de casa. Claro. Sí, porque como bien dice Pitichi, donde volteamos puede haber un riesgo. Ahora, si yo tengo un botiquín en casa, ¿qué es lo que debe contener este botiquín de primeros auxilios frente a estas emergencias que nos acabas de plantear de los riesgos en el hogar? Y sobre todo, ¿dónde puedo aprender primeros auxilios? ¿Cómo asisto a alguien en alguna de las cuestiones de peligro que nos acabas de compartir? Es una pregunta muy importante porque sí podemos tener el botiquín, pero a veces si no sabemos actuar, si no sabemos primeros auxilios, podemos llegar a dañar más a las personas. ¿Cuántas veces nos sucede que hay muchos mitos de te quemas y entonces te pones tomate, te pones agua mostaza, sal, te pones aceite, en fin. Lechuga? Muchas de las recomendaciones, si se dan cuenta, son productos que están dentro del refrigerador y por eso da la percepción o la sensación de que me está aliviando. En realidad, lo más recomendable ahí siempre es solamente estar llenándose de agua, o sea, poner la parte pues lesionada, si es por quemadura, en agua constante hasta que pueda ser atendido por una persona, un profesional de la salud. Si es una caída, pues va a depender si hay o no fractura. Lo ideal es inmovilizar a una persona, trasladarla o solicitar el traslado en alguna ambulancia, por ejemplo. Entonces, el atragantamiento se requiere de una técnica que es la desobstrucción de la vía aérea, que es como esta maniobra de como la J que se hace pero se necesita la práctica, se necesita pues el curso invitamos a todas las personas a los cursos de primeros auxilios que da la Cruz Roja Mexicana. Es bien importante. Uno es la prevención, es identificar cuáles son los riesgos que tiene nuestro hogar para evitar el accidente. Pero parte de la prevención es la capacitación en primeros auxilios, porque si el suceso existe, si se da el accidente, ¿cómo puedo hacer para que la persona no pierda la vida? Y los primeros auxilios ayudan a que la persona pues pueda llegar al hospital y conservar. Sería parte de la reacción, entonces, ¿no? Es correcto. Ahí, entonces, las recomendaciones es llamar de inmediato a un número de emergencia o llamar, en el caso de los chiquillos que tienen que estar solos dentro del hogar, tienen que llamar primero a los padres. ¿Cuál sería la recomendación, tanto para chicos como para grandes, ante situaciones específicas de urgencia? Lo ideal es siempre activar el servicio de emergencia, marcando el 911. Eso es lo primero que las personas tenemos que hacer. A veces nos gana el ímpetu de socorrer, pero puedes estar socorriendo y nunca va a llegar la ayuda. Entonces, lo primero es marcar al 911, reportar la emergencia. Bien importante, no colgar. A veces decimos, oye, estamos en una emergencia, estoy sobre Reforma, donde hay tal tienda, y de esas tiendas hay muchas sobre Reforma. Entonces, es esperar a que el operador del 911 termine la llamada, porque ya obtuvo toda la información que necesita para despachar efectivamente a una ambulancia. Sucede mucho que a veces las personas dicen, se tardó mucho en llegar la ambulancia, pero es porque no había información completa o porque no hablaron de manera inmediata al 911. Eso es fundamental. Y una vez que se haya activado este servicio de emergencia y la persona conoce de primeros auxilios, es brindarlos, porque entonces eso va a mantener al menos hasta tranquila a la persona que ha sufrido un accidente, ya sea un adulto, un niño, y va a garantizar que a alguien se alertó y que va a llegar esta ayuda profesional. Ahora, esto de la capacidad de respuesta, como dices, nos da la desesperación, no sabemos qué hacer, no llega la ambulancia. La respuesta de la Cruz Roja ante esto, ¿cuál es esa cadena? Reciben la llamada, se da el reporte, viene la ambulancia. Platícanos cómo es ya el trabajo en campo de quienes están precisamente trabajando ya como organismo de apoyo dentro de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, es importante
mencionar que el 911 no recibe la llamada directamente de la Cruz Roja Mexicana, sino el C5, dependiendo de la situación y también de dónde se dé este accidente, es el servicio de emergencia que van a activar. En la Ciudad de México, pues está la Cruz Roja Mexicana, está el ERUM, está Protección Civil, y estamos segmentados en zonas para que llegue más rápido la atención, ¿no? Entonces, el 911 o el C5 identificarán cuál es la zona, a qué servicio de emergencia le corresponde llegar más rápido. O sea, en realidad es una logística para que la atención se reciba de manera más oportuna. Y una vez que determinan quién es la institución que va a atender esta emergencia, en nuestro caso no lo canalizan, llega el equipo de apoyo, ¿no? Bueno, llega a la torre de control de la de la Cruz Roja, es donde llaman 911, emite la alerta, envía la ambulancia, y ahorita pues también que no hay tránsito, pues puede llegar como mucho más rápido, pero también es un llamado a todas las personas que van conduciendo y cuando escuchen el sonido, la alerta de una ambulancia, darle el paso, porque de eso también dependen los minutos para llegar antes o no a atender esa emergencia. Pues ya se llega a la escena, los paramédicos están muy capacitados para atender cualquier situación, se evalúa si es necesario o no el traslado. Muchas veces dependiendo de la gravedad de esta lesión, se puede atender ahí mismo, si no, se hace el traslado donde los familiares lo soliciten. Lo importante es reducir siempre los riesgos, ¿no? Lo primordial siempre es evitarlo. Así es. ¿Y cómo se evita? Reduciendo los riesgos. El hogar pareciera nuestra zona de confort y por eso puede ser que minimicemos los riesgos, de que no los veamos. Por ejemplo, en adultos mayores, el medicamento, ¿no? Que muchas veces es muy curioso porque el adulto mayor normalmente pierde su capacidad visual y las letras de las medicinas son chiquitas, entonces que no se tome una por otra. A veces no saben cuál ya se tomaron. Hay que ayudar a los adultos mayores también, personas que vivamos con ellos, a segmentar ahí sus medicamentos para que no los dupliquen, consuman los que son correctamente. Y bueno, esas serían las recomendaciones. Muy bien, Pitichi Rivadeneira López, coordinadora nacional de prevención de accidentes por parte de la Cruz Roja. Agradecemos mucho que nos hayas emitido estas recomendaciones para todas las personas que nos siguen y que pueden estar atentos y por supuesto llamar al 911. Muchas gracias. Que se capaciten en primeros auxilios. Es muy importante. Gracias, Pitichi, y saluda a la Cruz Roja por el trabajo que hace. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Y vámonos con otros temas. Fue detenido en Mérida, Yucatán, Arturo Antonio N., acusado de tentativa de feminicidio, violación y violencia de género contra su expareja. Estuvo 7 meses prófugo. Así lo informó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien calificó la captura como resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado. Celebró así la detención y reiteró su compromiso de no dejar impunes los actos de violencia contra las mujeres. Señaló que no se va a permitir ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Bueno, y vamos a cambiar de tema completamente y nos enlazamos en este momento con Jesús Esquivel, el corresponsal en Washington, D.C. del semanario Proceso. Jesús, un gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta conexión, Jesús. Y pues hablemos de esto que ya va a empezar a circular. Estás a unas horas de la presentación de los cárteles gringo, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. Es un trabajo, Jesús, que tú has venido desarrollando ya desde hace algún tiempo con pues otros materiales como la DEA en México y también los narcos gringos. Cuéntanos, por favor, Jesús, cómo llegas a este punto de desarrollar y exhibir cómo es que organizaciones criminales en Estados Unidos pues están haciendo estragos en esa misma nación. Pues es básicamente una actualización del primer trabajo que se tituló Los narcos gringos. Han pasado ya algunos años después de ese libro y se ha transformado básicamente el trasiego de drogas en Estados Unidos hasta que el mismo gobierno de ese país, porque este libro trae testimonios de quienes estuvieron combatiendo a los narcotraficantes estadounidenses,
que los catalogaron como cárteles por el uso de la violencia y por el desarrollo sofisticado que tienen estas pandillas y clubes de motociclistas que integran a los cárteles de los Estados Unidos para comprarle a granel a los cárteles mexicanos la droga que se las ponen en la frontera sur y de ahí transportarla, distribuirla, venderla, ponerle el precio que ellos quieren y lavar el dinero. Digamos que fue una metamorfosis que sufrieron de vendedores de drogas al menudeo en las calles, sí, a convertirse en algo parecido o muy similar, con excepciones de tipo de violencia que utilizan los cárteles mexicanos, estos grupos delincuenciales en Estados Unidos. Y lo digo porque fue el mismo Departamento de Justicia, al darse cuenta de esta realidad, el que creó la llamada Iniciativa contra los Cárteles Domésticos, que fue aprobada por el Congreso. Sí. Puesto de personal exclusivamente dedicados a combatir a los narcos o cárteles gringos. Sí. Ahora, Jesús, lo que tú nos presentas en todo este documento, porque más que una publicación, un libro, es una investigación profunda y es un documento que, como bien dices, acompaña las anteriores ediciones. Jesús, tú nos das cuenta de esta radiografía de los cárteles gringos. ¿Por qué en Estados Unidos no se habla de ello? ¿Por qué no vemos este detalle que tú presentas en tu publicación en los medios de comunicación de allá? ¿Qué hay de las acciones de la DEA? Que también pues sabemos que en México está pues un gran personal, un gran equipo de la DEA operando, si no es que el mayor en otros países donde también tiene pues esta posibilidad de acceso. ¿Qué está pasando con este panorama que tú presentas y que en Estados Unidos parece que no se ve, no se escucha, no se lee, no se oye? Bueno, a los medios de comunicación de Estados Unidos simplemente no les interesa. Ellos se han comido el anzuelo tal que el gobierno federal en su narrativa se ha lanzado de que Estados Unidos y su población son víctimas del narcotráfico internacional, sin tomar en cuenta que es un problema de salud pública y de educación y que sin demanda no habría producción, como ocurre en el capitalismo, porque esto es capitalismo ilegal o de drogas ilegales prohibidas. Los medios de comunicación en Estados Unidos simplemente no dan seguimiento a esto, porque si dijera yo que lo oculta, el gobierno federal estadounidense estaría mintiendo. Están ahí los encauzamientos de estadounidenses con nombres y apellidos de diferentes razas que han estado involucrados por años en el trasiego de drogas en relación con México. Pero esta transformación de la que hablo, de vendedores de cárteles, drogas en las calles a cárteles, pues también está documentada. Incluso John Callery estuvo a cargo de esta iniciativa en el Departamento de Justicia. En la entrevista amplia que me da para elaborar este trabajo, yo le pregunté justamente eso, que por qué en Estados Unidos pasaba desapercibido en los medios de comunicación, y él se respondía simplemente: eso no te lo puedo decir, la información es pública. Creo que se acostumbraron al discurso tradicional de Washington de culpar a otros de sus problemas. Claro. Ahora, Jesús, ¿cómo se vincula precisamente esta investigación que tú estás dando a conocer sobre estas organizaciones criminales allá en Estados Unidos con personas estadounidenses, pues con el sistema financiero de ese país? Y si tomamos en cuenta que pues Estados Unidos incluso ha considerado, ha catalogado terroristas a ciertas organizaciones del narcotráfico de nuestro país, no admite que tiene estos cárteles, pero sí hay una complicidad o una corrupción con el sistema financiero. ¿Cómo es, de lo que tú te encontraste, cómo es esta operación que pueden llevar a cabo los cárteles gringos con el sistema financiero de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar le tienen que pagar a los cárteles mexicanos la droga que les proporcionan, y para eso está el lavado de activos en el sistema financiero en los Estados Unidos, y también a través de enviarlo directamente en la frontera sur en volumen. Pero en el sistema financiero es muy simple. En Estados Unidos se puede hacer, cualquier persona puede hacer una transferencia de hasta $10,000 de ese país a México, sin que los bancos o instituciones financieras le pregunten a la persona que está mandando el dinero el origen de estos dólares.
Y no solamente se puede hacer una vez, se puede hacer las veces que quieras en distintas instituciones. Esto no podría pasar desapercibido por los narcotraficantes, lo han estado haciendo por años. ¿Qué ocurre? Que en las remesas que llegan de Estados Unidos a México, legítimas, también llegan los dólares procedentes de la venta de narcóticos. Porque si Estados Unidos quisiera detener esta situación, pues simplemente el Departamento del Tesoro tendría que ajustar las medidas con la facilidad con la que se transfiere el dinero, porque es imposible pensar que las instituciones bancarias de Estados Unidos, directa o indirectamente, no están embarradas del dinero procedente del narcotráfico. Ahora, entiendo que es un tema muy sensible, porque estamos hablando de las remesas, pero, insisto, quien niegue que en el dinero que llega a México de Estados Unidos autorizado por el Departamento del Tesoro no hay dinero del narcotráfico, está mintiendo. Gerardo Esquivel, quien fuera el subgobernador del Banco de México, me comentaba hace unos días, se lo pregunté, de cuánto dinero le queda en ganancia a las instituciones financieras de Estados Unidos por las remesas. $1,000 millones al año. Ahí está. Ahora, Jesús, tu libro utilizas unas palabras clave para titularlo. Crisis del fentanilo y fracaso de la DEA. Así lo titulas. ¿Cuál es esta cadena de la que surge esta crisis de fentanilo a nivel consumo en los Estados Unidos? ¿Y por qué lo vislumbras, por qué lo consideras un fracaso de la DEA? ¿Dónde están esos tentáculos que no han permitido enfrentar esta crisis de fentanilo de una manera distinta como tú lo planteas en tu publicación? Voy a empezar por lo segundo. La DEA fue creada precisamente para detener el trasiego de drogas en Estados Unidos, la circulación de todo tipo de nervantes o narcóticos en los Estados Unidos, no para detener a personajes del crimen organizado en el extranjero. Su principal papel es este. ¿Por qué digo que es un fracaso? Porque estamos hablando ya de varias décadas desde que estos policías antinarcóticos a nivel federal fueron autorizados por el Congreso de su país para actuar en consecuencia. El fracaso es muy claro. Hay en promedio 300 muertos cada 24 horas por una sobredosis. Fueran ganando la guerra contra las drogas, no habría ese número de fallecimientos en los Estados Unidos, ni mucho menos tantos miles y miles de millones de dólares procedente de la venta de estos enervantes. Ahora bien, el fentanilo fue lo que detonó esta metamorfosis de vendedores de drogas de calle a convertirse en verdaderos cárteles, a los clubes de motociclistas y a los pandilleros. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron las farmacéuticas de Estados Unidos que, vendiendo de manera indiscriminada drogas o medicinas controladas que contenían fentanilo, destinaron un presupuesto específico para promocionar y facilitar el que cualquier persona tuviera acceso a este tipo de analgésicos, los opioides. Eso también muestra que ha sido parte del fracaso de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. No estaríamos hablando de las presiones hipócritas que hace Donald Trump a nuestro país y a otros por el tema del consumo de drogas en su país, si el combate al narcotráfico internacional lo estuviera ganando la DEA. No tendría sentido. Bien. Ahora bien, Jesús, tocas un tema muy importante que son las muertes al día a causa del fentanilo. Y a mí me gustaría también pues tocar el punto que se refiere a la letalidad o a la violencia con la que actúan estos cárteles gringos que tú describes en tu libro. Si es similar a la de los cárteles mexicanos u otras organizaciones que conocemos, que pues insistiría cómo Estados Unidos se ha esforzado en llamarlas y en catalogarlas de terroristas para ir con todo el peso de la ley, pero esta letalidad de estos cárteles gringos, y también saber si tú en esta investigación que hiciste te encontraste con narcolaboratorios, porque nos describes que estas organizaciones estadounidenses pues reciben la droga por parte de algunos cárteles mexicanos y de otros países, pero tú encontraste algo que también estén fabricando allá precisamente estas drogas sintéticas.
No hay narcolaboratorios de la magnitud de los mexicanos. Lo que hacen es, por eso digo que es capitalismo puro. Compran las drogas, ellos se encargan de ponerle un precio diferente al que se lo dan los cárteles mexicanos y se ocupan de toda la logística en un país de 320 millones de habitantes. Ahora, la violencia es también muy diferente. Sería un error de mi parte señalar que en los Estados Unidos no se les combate, porque hay miles y miles de encauzamientos judiciales, y no es que todos los días, por lo menos a la semana, de personas involucradas en la venta de drogas. Lo que pasa es que los medios de comunicación no le dan seguimiento, lo consideran como violencia callejera, pero si analizaran o se dieran el tiempo de revisar quiénes son los fallecidos y quiénes fueron los homicidas, podrían empezar a ligar su membresía o su organización, que son diferentes clubes de motociclistas o pandillas, son pleitos por el mercado. No tiene la magnitud de asesinatos como en México, de decapitados, colgados, desmembrados, porque son muy inteligentes todos los narcos, llamarían la atención y inmediatamente serían desmantelados por las autoridades de los Estados Unidos debido al terror que provocan a una sociedad. Esos básicamente son los puntos que marcan la diferencia. Hablas de la designación de los cárteles como grupos del terrorismo internacional. Pues la ley patriota de los Estados Unidos, creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, es muy clara y considera que cualquier individuo, institución u organización que esté ligada a un grupo terrorista y que coadyuve en su funcionamiento debe ser catalogado también como terrorismo o terroristas y ser sujetos al peso de la ley. Pero la hipocresía del gobierno de Estados Unidos es muy clara. Donald Trump recientemente los menciona, pero no como cárteles. Les llamó grupos violentos. Y así los están catalogando públicamente para no cometer el error de decirle a su país, ya tenemos cárteles. Pues por lo pronto tú lo documentas, Jesús, en esta publicación de los cárteles gringos, la crisis del fentanilo y también, como lo llamas en Estados Unidos, el fracaso de la DEA. Para combatirlo está disponible tu publicación para que la quieran leer en todas las plataformas. Así es, está en la versión impresa, en la versión electrónica y audiolibro, y esta tarde a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos será la presentación. Bueno, muy bien, Jesús, felicidades y gracias por la comunicación, Elvira Angélica Rivera, interesante el tema. Así es, gracias a Jesús Esquivel, corresponsal en Washington del semanario Proceso, por esta conversación. Estaremos muy pendientes de esta presentación y, por supuesto, de seguir conversando sobre este tema. Gracias, Jesús, buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Gracias y vámonos con más. Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara Casas, ya estabas listo y atento. Listísimos aquí como siempre. Estás, buenos días, Angie, buenos días, Lupita. Y bueno, comenzamos con asuntos ambientales porque la organización ambientalista Conibio Global publicó en sus redes sociales una nueva evidencia respecto a la caída de fragmentos del cohete Starship de SpaceX en aguas territoriales del Golfo de México, así como en la mítica playa Bagdad en Tamaulipas, donde, por cierto, hay un campamento tortuguero. Lo más reciente que mostró es la recuperación de una gran pieza, uno de los motores del booster que se precipitó en noviembre de 2024 como parte de una de estas pruebas que no dieron resultados adecuados de la nave con la que la empresa de Elon Musk busca llegar hasta el planeta Marte. El propulsor se recolectó en una plataforma marítima norteamericana. Se trata de una pieza auténtica y sobre la cual publicó el propio Elon Musk. Es la parte del cohete, la parte de los motores, y eso pues están haciendo la recuperación. Si se fijan, ahora sí confirmamos que el cohete cayó en territorio mexicano. De acuerdo con Conibio Global, han sido 3 los episodios que han arrojado fragmentos de toneladas de residuos de al menos 3 misiones de SpaceX que se precipitaron en el Golfo de México en noviembre, mayo y junio anteriores. Estas situaciones han provocado además vibraciones nocivas para el entorno.
que ayuden al tema de limpieza de playa, que hay toneladas enterradas actualmente, 200 toneladas de este cohete que explotó y que muy probablemente más de la mitad están plantadas, que se encuentran escondidas entre la arena. Ante todo esto, la organización llama al gobierno mexicano a que se pronuncie enérgicamente ante SpaceX por estas pruebas de vuelo. Es exigir, ¿no?, que venga a pagar los daños que ha ocasionado. Sin duda alguna, ese es el objetivo de esta denuncia, porque es muchísimo el daño que está provocando. Entonces, sí lo esperamos. Yo creo que Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Seguridad Nacional, son muchos los temas. Desde que se denunciaron estos hechos, ha habido un acercamiento entre la ONG y diversas dependencias del gobierno federal, encabezadas por la Agencia de Transformación Digital. Han tenido charlas y se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncie sobre este tema la próxima semana, de acuerdo con el ambientalista. Y bueno, a finales del Jurásico, es jueves Jurásico, un pterosaurio, un reptil volador, cayó por causas desconocidas en el noroeste de China mientras volaba, muriendo en una charca. Ahí, una fina capa de lodo que posiblemente fue arrastrada por las lluvias cubrió su cuerpo, preservando su esqueleto, pero también su estómago con los restos de su última comida. 120 millones de años después apareció este animal en Science Bulletin. Nunca esperó este reptil aparecer en Science Bulletin y también pues en Jueves Jurásico de 11 Noticias como el primer pterosaurio vegetariano. En efecto, en el interior de su estómago se encontraron restos de plantas de tipo leñoso similares a las modernas, junto con helechos y plantas de hoja ancha. Xunxing Yang, del Instituto de Paleontología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China, y Alexander Kellner, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue parte del equipo internacional que descubrieron este espécimen fósil. También hallaron gastrolitos, es decir, piedras similares a las que usan los pollos en las mollejas para poder ayudarse en la digestión. Este hallazgo sugiere fuertemente que este pterosaurio tenía una dieta omnívora o francamente vegetariana, desafiando la idea previa. Todos los datos indicaban que estos reptiles eran carnívoros hasta ahora, más o menos como lo son hoy en día los pelícanos o las gaviotas actuales. Y bueno, del pasado remoto nos vamos a la crisis actual de las abejas, y es que se acaba de dar a conocer un nuevo capítulo en el desastre de las poblaciones de abejas. Entre junio de 2024 y enero de 2025, el 62% de las colonias de abejas melíferas, es decir, aquellas que producen miel, en los Estados Unidos murieron. Y no fue por fentanilo. Según un estudio de la Asociación de Productores de Miel de ese país, esta es la mayor mortandad registrada, superando el alarmante 55% anteriormente documentado. Investigadores de la Universidad de Washington y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos descubrieron que se trataba de 2 epidemias conjuntas que sufrían estas colonias de abejas, una de ellas causada por un virus que genera deformidad en las alas y otro virus también que genera una parálisis muscular en las abejitas. Pero, ¿cómo es que se contagiaron? Bueno, el mismo equipo de investigadores liderado por Zachary Lamas acaba de publicar que casi todas estas colonias que murieron estaban parasitadas por una variedad de ácaros del género Varroa, que es muy común en las abejas, pero que esta variedad es resistente al acaricida más utilizado en el mercado. Terrible lo de las abejas. Y bueno, para seguir con estas noticias optimistas de ciencia, la Tierra está girando ligeramente más rápido en las últimas décadas, haciendo que algunos días sean fracciones de segundos más cortos. Por ejemplo, este pasado 22 de junio, el martes me parece, fue uno de los días más cortos registrados, con 1.34 milisegundos menos que el lunes. Este fenómeno, más frecuente desde el 2020, podría requerir quitarle un segundo a los relojes atómicos para el 2029, algo que nunca ha pasado en los más de 75 años desde que se usan para ajustar el tiempo de estos relojes atómicos. Aunque los días no siempre han durado lo mismo, lo raro es que duren menos, pues la tendencia a lo largo de millones de años era que se alargaran. Ross Mitchell, geólogo de la Academia de Ciencias China, publicó en 2023 un cálculo de la duración del día a lo largo de la historia de la Tierra, encontrando que los días eran de 19 horas durante las primeras eras geológicas.
los días se han ido alargando por la fricción de las mareas causadas por la gravitación de la Luna, lo que reduce la velocidad de rotación y por lo tanto pues los días van durando más poco a poco. Por eso resulta aún más extraño esta reciente aceleración que según algunas hipótesis podría deberse a cambios en las corrientes marinas. Y bueno, la pregunta es ¿qué ha generado estos cambios? Pues sí, el cambio climático. Y bueno, esta es toda la información de ciencia y tecnología para ONCE-Lab de este día. Pase usted un buen día. El cambio climático que también tiene que ver con lo que les pasa a las abejas, ¿no? Porque dicen esta sustancia a la que ya fueron resistentes, pero también se da por una situación del cambio climático, ¿no, Carlos? Sí, hay una crisis generalizada en todos los insectos. Las abejas son específicamente bastante importantes debido a su papel como polinizadoras, pero en general hemos documentado, bueno, los humanos hemos documentado. Los doctores y los especialistas. Los especialistas y los periodistas hemos documentado la crisis que están viviendo todos los invertebrados, específicamente los insectos y muchos de ellos los polinizadores. Hace unos meses presentamos en este espacio una investigación también que daba cuenta de la enorme cantidad de especies que se ven afectadas por el tráfico en los Estados Unidos también. Es decir, todos esos bichitos que se quedan pegados en el parabrisas, cuando uno saca las cuentas de la cantidad de autos y la cantidad de tamaño de población, pues son realmente del orden de millones. Oye, y lo platicamos también en estos días, y justo contigo, Carlos, de una epidemia, en este caso en abejas. Puede pasar, cabe el término, que se extienda una pandemia, que no solo en los Estados Unidos exista esta situación, sino que también haya otros países donde se presente esta misma baja de población en las abejas. Sí, ya ha pasado en otras ocasiones con otros microorganismos y con otro tipo de infecciones que se generan y bueno, igual más o menos como lo que pasó con el gusano barrenador, como lo que pasó con las palmeras fénix en todo el mundo, que empezó un hongo a acabarlas, y hemos visto pues escenas muy tristes en todas las ciudades de México que se volvieron aficionadas a las palmeras. Bueno, no hay palmeras de ese tipo en México, que sean originarias de México, pero podemos verlas a lo largo de todas nuestras ciudades, hasta ahora que las hemos visto también tristemente morir por este hongo. Entonces, sí es algo que está ocurriendo en la naturaleza. Hay un factor humano en dos sentidos. En el cambio climático, que modifica las condiciones por las cuales estos microorganismos y estos transmisores se mueven y se dispersan a lo largo de ecosistemas donde antes no estaban. Y también otro factor, nosotros mismos movemos a estos bichos y a estos parásitos con nuestro constante tránsito tanto de mercancías como de personas que antes no ocurrían, ¿no? Sí, y hablando precisamente de esto, cómo nos empieza a impactar en el tiempo, ya no lo describías en la última información, ¿no? Ahora, o por lo menos se registró que este martes, pues fueron microsegundos más corto el día. Ahora, aquí lo interesante es que nadie sabe exactamente por qué está pasando. Ay, pensé que ibas a decir que nadie lo sintió. Nadie lo sintió. Bueno, realmente tampoco. Si usted sintió que durmió poco. Que durmió poco, que no le alcanzó el día, pues a lo mejor fue por eso, pero en realidad nadie tiene una razón. Okay. La tendencia pues era que se alargara, ¿no? Gracias, muy bien, Carlos. Gracias. Nos vemos mañana. Más información en 11 Noticias desde el Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias y mire, para informarle que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, desmintió la supuesta eliminación o sustitución de la constancia de situación fiscal. Aclaró que este documento va a seguir vigente, pues permite a las personas contribuyentes consultar su información registrada en el RFC y recordó que esta constancia de situación fiscal se puede obtener a través de sus canales digitales o bien de manera presencial en todas sus oficinas distribuidas en el país. Aclarada la situación, no va a sustituirse esta constancia de situación fiscal. Pues así llegamos al final, Guadalupe, de este espacio. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y también de las redes sociales. Nos vamos, sigan en el 11, pásenla bien. Buenos días. Buenos días.